Muy bien, y en la continuidad de este foro presentamos el panel número 3, titulado Capacidades del Ecosistema Nacional en Inteligencia Artificial. Modera este panel Gerardo Simari, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur, y participan del mismo Sebastián Uchitel, del Instituto de Ciencias de la Computación, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Vanina Martínez, Programa de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos de la Fundación Sadowski, Enzo Ferrante, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Alonso Alemani, diplomatura en Ciencias de Datos de la Universidad Nacional de Córdoba, y Alejandro Zunino, director del Centro Científico Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Bueno, muchas gracias. Bienvenido al panel número 3. Tenemos la ventaja en este caso de ser el primer panel íntegramente presencial, así que vamos a hacer uso de la ventaja de lo que es la interacción, ¿no?, que nos brinda esta modalidad. Así que vamos a realizar algunas breves intervenciones, ¿no?, de unos minutos por cada uno de los panelistas, y luego vamos a pasar a una parte más interactiva, ¿sí? Bueno, este panel se centra en las capacidades del ecosistema nacional de inteligencia artificial de nuestro país. Tenemos algunas preguntas disparadoras, ¿no?, que van a usar cada uno de los panelistas, que son, más brevemente, cuáles son las capacidades del ecosistema argentino para investigar, desarrollar e innovar en materia de inteligencia artificial. Si es posible lograr un ecosistema dinámico, y cómo se encuentra el país en términos de infraestructura, talentos, incentivos y marcos regulatorios para el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, aquí, como verán, vamos a tener exponentes del sistema principalmente científico-tecnológico de nuestro país, donde, bueno, principalmente en general tenemos, los investigadores tenemos la tarea de sentarnos en este tipo de eventos y comunicarlo, pero realmente es una tarea, la ciencia es una tarea muy comunitaria, realmente participan muchísimos actores diferentes. Por ejemplo, en el CONICET están los investigadores, están los miembros de la carrera de personal de apoyo, hay becarios, becarias, postdoctorales, doctorales. En las universidades hay cosas similares, ¿no?, al personal de apoyo también, hay docentes e investigadores, hay alumnos y alumnas de posgrado, así que realmente es un sistema muy, muy rico, y aquí lo vamos a ver. Bueno, comenzamos entonces con Sebastián Uchitel, que es licenciado en Computación por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en el año 1998, y doctor en Ingeniería de Software por Imperial College London en el año 2003. Se especializó en modelado y análisis automático de artefactos vinculados al desarrollo de software, con más de 100 publicaciones en el área, y actualmente es director del Instituto UBA CONICET y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Sebastián. Bueno, hola, sí, ahí estamos. Bueno, gracias por invitarme a participar de este panel. Bueno, yo quería contar un poquito sobre las capacidades, por lo menos la parte que quiero contar yo tiene que ver con un trabajo sostenido en el tiempo por la comunidad informática en las universidades nacionales y en el CONICET, que tuvo a través de las décadas varios ciclos de boom and bust, podríamos decir, de crecimiento y después de rotura. Rotura por diversos motivos. El primero podría remontarse a la Noche de los Bastones Largos, por ejemplo, en donde hubo una rotura importante del sistema científico en general, pero de un área de informática incipiente en ese momento. Bueno, hubo varios ciclos, y yo no voy a hacer una intervención corta, pero definitivamente estamos en un momento donde hicimos un periodo de crecimiento importante, donde, entre otras cosas, la inteligencia artificial, que viene siendo una de docencia en las carreras argentinas de hace décadas. No es un tema que agarramos de repente porque se estaba poniendo de moda, porque empezaba a tener una perspectiva aplicada mucho más concreta, sino que viene trabajando hace mucho tiempo.
Y eso ha permitido generar capacidades importantes en términos de investigación, importantes en términos de docencia, importantes en términos de graduados que pueden aplicar distintas. Hola, ahí está. Distintas técnicas y las pueden aplicar con un entendimiento profundo de lo que están haciendo y por lo tanto una actitud crítica en esa aplicación. Así que en ese sentido creo que hemos trabajado como sociedad y como comunidad muy bien en crear capacidades. Lo que creo que tenemos ahora es un desafío de entrar en un ciclo recesivo importante, lo que se enfrenta esta comunidad de investigación, pero el país en general, y no solo en este país, sino en todos los países, es una sangría importante de investigadores y de docentes al sector industrial, en el caso de Argentina, al sector industrial en Argentina o trabajando directamente para afuera. Esto, repito, no es un tema argentino, es un tema internacional. Pero lo que produce es el riesgo de parar la... Bueno, parece que rompo todo lo que toco. Tercera la vencida. Bueno, lo que está pasando en este momento es que vemos un desgranamiento de los grupos de investigación, con mucha dificultad para incorporar gente nueva, por esta atracción importante que hay por parte de la industria, y eso pone en riesgo no solo los grupos de investigación en el área de inteligencia artificial y de informática en general, sino que pone en riesgo este ciclo virtuoso y pasar un ciclo negativo, en donde no solo eso afecta a la ciencia, sino que afecta a la docencia universitaria y por lo tanto a la calidad de los graduados y por lo tanto a las posibilidades de la industria del país de seguir incorporando tecnologías como la inteligencia artificial. Con lo cual, digo, estamos bien, pero estamos en riesgo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. En segundo lugar tenemos a María Vanina Martínez, que es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Instituto de Ciencias de la Computación de CONICET-UBA, y doctora por la Universidad de Maryland y luego postdoctorado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Sus investigaciones se centran en el razonamiento automatizado sobre las bases de conocimiento que contienen información contradictoria e incierta, y además actualmente es miembro del Comité de Ética del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. María Vanina. Gracias. Bueno, primero gracias por la invitación. Como verán, tengo varios sombreros, uno más que Jerry se olvidó. Soy coordinadora del programa de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Fundación Sadowski. Y un poco, este breve tiempo que voy a hablar, me voy a poner ese sombrero y contarles algunas opiniones y sensaciones desde el punto de vista de la función de la Fundación Sadowski, que es la transferencia desde el sector científico-tecnológico hacia el sector productivo, ya sea privado o estatal. ¿Sí? Me parece que si hay una disciplina en donde la transferencia es absolutamente clara, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial son modelos que, si bien algunos vienen desde hace décadas desarrollándose, los estamos afinando en el laboratorio y inmediatamente implementando en la vida real. Entonces sea un fenómeno de transferencia que idealmente debería ser muy rápida y efectiva. Justamente porque al ponerlos en producción a estos modelos, inmediatamente nos damos cuenta dónde fallan, qué es lo que falta, qué es lo que no hacen, qué es lo que hacen bien, qué es lo que hacen mal, dónde se podrían mejorar, ¿sí? Y ahí es donde vuelve en el ciclo a modificar los modelos, generar nuevos modelos que
vengan a tapar esas deficiencias en la práctica, ¿no? Entonces, el ciclo, particularmente en esta disciplina, debería ser muy rápido, ¿sí? Históricamente, en nuestro país, ese ciclo de transferencia es lento, es difícil, hay una brecha entre el sector productivo y el sector científico, que a veces tiene que ver con cuestiones de valores y también de objetivos, ¿no? Uno de los principales desafíos que yo veo es poder alinear las motivaciones y las necesidades de los dos lados, ¿sí? Todos nos necesitamos. O sea, yo hago ciencia básica y debería intentar que esa ciencia vaya al sector productivo. El sector productivo hoy sobre todo se da cuenta que necesita a los científicos, ¿sí? Hay una parte de la inteligencia artificial que es más bien ingenieril, ¿sí? Que es, bueno, agarramos este modelo, que es un modelo muy general, estos datos, y hay un trabajo fuerte ahí que hay que hacer desde el punto de vista técnico, pero ingenieril, donde muchas de esas técnicas implican la ingeniería de software y la ingeniería de datos, que viene como de la parte de la innovación y la tecnología, ¿sí? Y muchas veces el sector privado, con el capital humano entrenado, puede solventar esa parte, ¿sí? Y puede aprender los modelos, aprender en el sentido de agarrar e implementarlos, ¿sí? Pero está la otra parte, la parte de la ciencia básica, ¿sí? Los matemáticos, computadores, científicos de datos que diseñan los modelos desde un punto de vista abstracto, ¿sí? Que luego se implementan y se ingenierizan para llegar a productos comerciales, ¿sí? Es una cadena de valor bastante larga y que no nos tenemos que perder ninguna de esas conexiones, ¿sí? Como les decía, históricamente es bastante complicado pasar en nuestro país de la ciencia básica a la parte tecnológica, a la de producción, ¿sí? El desafío que tenemos, me parece, desde los dos lados, tanto del sector productivo en el Estado, privado, y también de la ciencia, es encontrar las motivaciones para colaborar y poder ser líderes no solamente en la implementación y el uso de tecnologías de inteligencia artificial que se desarrollan en otros países, en compañías multinacionales, ¿sí? Sino poder desarrollarlo nosotros con nuestras necesidades, con nuestros objetivos y para nosotros. Me parece que ese es uno de los principales desafíos que tenemos. Lo sabemos, desde distintos ámbitos estamos trabajando para poder hacer eso. Las motivaciones y los incentivos no siempre son económicos, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces de hablar con científicos y que en el fondo no es una cuestión de más dinero, ¿sí? Sino también que eso que yo ocupo de mi tiempo para hacer transferencia cuente en algún lado, ¿sí? Entonces hay que también, en paralelo a las soluciones efectivas y prácticas, empezar a repensar un poco nuestro sistema científico-tecnológico. ¿Qué es importante para nuestro sistema? ¿Sí? Y eso ahí tenemos que involucrar un debate con el CONICET, con la agencia, con las universidades, para que esta transferencia que muchos científicos están interesados en ofrecer, después nos cuente, porque si no es como que nos tomamos 2 años de sabático, ¿no? Y eso es un problema para el científico, ¿sí? Bueno, creo que con eso después podemos seguir discutiendo. Bueno, muchas gracias. Seguimos, bueno, en este orden en que los tenemos sentados, así estamos más ordenados. Alejandro Zunino es director del Centro Científico y Tecnológico de Tandil, CCT CONICET, y director del Instituto de Ingeniería del Software de Tandil, el ICISTAN, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es profesor asociado del Departamento de Computación en la Facultad de Ciencias Exactas e investigador principal del CONICET. Alejandro.
Gracias. Yo vengo acá un poco con la visión transversal realmente, si bien yo soy de computación. Bueno, con el tiempo me ha tocado evaluar y ver y participar de proyectos en donde la inteligencia artificial y la ingeniería de software están presentes e impactan en quizás otras. Hola, pasame si no. Hola. Bueno, les decía entonces, vengo de ver cómo atraviesa todo la inteligencia artificial y requiere de multidisciplina y requiere de distintas miradas, que es un poco lo que se está discutiendo hoy, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto, lo que hemos charlado, está especialmente en aspectos de inteligencia artificial, regulatorios y demás, pero a mí me gustaría poner el foco brevemente en los recursos humanos. Los recursos humanos son lo que ha venido impulsando el sistema científico-tecnológico y a mí me toca como miembro del CONICET haber visto eso, haber participado y haber de alguna manera molestado al CONICET para fortalecer esas áreas tan importantes. ¿Bien? Entonces, varias de las cosas que nosotros fuimos ejecutando desde comisiones asesoras de CONICET vienen de un trabajo que yo calificaría de muy importante que hizo CONICET en el 2018, que se llamó redes disciplinares. El objetivo de estas redes disciplinares, en particular en informática, fue analizar la evolución de los últimos años y a partir de eso, la típica, el FODA, ¿no? Y ver cómo vamos a mejorar, hacia dónde vamos. Y tomando, bueno, con eso políticas, instrumentos para potenciar las distintas cuestiones que se observaron, ¿no? Una de las conclusiones bastante fuertes y relevantes para este encuentro es que el 42% de los investigadores con CONICET en informática en el 2018 tocaban la inteligencia artificial, ¿no? Tocaban, digo, porque esto se toma de un sentido amplio como es el que estamos analizando hoy. Eso habla, ¿no?, de esa potencia, de esa capacidad que tiene nuestro sistema científico-tecnológico, que bueno, en ese momento también se marcaron algunas alarmas. ¿Cuáles fueron las alarmas? Este éxito que estaba teniendo la inteligencia artificial en ese momento empezaba a atraer a personal, en este caso investigadores, becarios, a la industria. Un poco por problemas interesantes, un poco por salarios, un poco por que empieza a saturarse el sistema científico-tecnológico y no da cabida a nuevo personal, lo que sería, digamos, una evolución natural, pero sobre el que se empiezan a ver algunas alarmas, ¿no? Por otro lado, otro aspecto que se empieza a vislumbrar es esto que bien dice Vanina, ¿no? Cómo generamos herramientas para que el investigador transfiera ese conocimiento a la industria. Tenemos una industria dinámica, potente, con ganas de innovar, con ganas de diferenciarse y que compite a nivel mundial. Y bueno, tenemos nosotros científicos de primer nivel que publican, que generan un montón de cosas. ¿Y cómo hacemos desde el sistema científico-tecnológico para incentivar? Bueno, ahí se generaron una serie de cosas que de nuevo fueron muy positivas y han dado resultado. Uno son los temas estratégicos, son ventanillas especiales que genera el CONICET para que personas puedan postular sus proyectos a temáticas como inteligencia artificial, industria 4.0 y demás. Por otro lado, las herramientas de vinculación y transferencia se agilizaron un montón, entonces el tedio que representaba para los investigadores formalizar un vínculo con la industria, no diría que desaparece, pero se reduce muy significativamente. ¿Bien? Entonces, esa mirada hasta ahí podríamos calificarla de un éxito. Ahora, bien, llegamos a unos 2, 3 años atrás, en donde ese éxito se empezó a acelerar de una manera, diría, vertiginosa, y la industria empezó a traccionar cada vez más personal que estaba en carrera de investigador o becarios iniciales, ¿no?
Hoy empieza a ocurrir que desde la industria nos vienen a distintos institutos de CONICET a decir, bueno, lo que nosotros necesitamos son más recursos humanos calificados, que tengan capacidad de innovar y de generar inteligencia artificial, que nos puedan poner realmente a la par con las mayores empresas del mundo. Pero no encontramos eso en el mercado, no encontramos en las universidades las cantidades de personas que estamos nosotros buscando, ¿no? Pero por otro lado, y acá yo me pongo bien en camiseta de docente, investigador de CONICET, son estas mismas empresas que nos reclaman nuevos investigadores y nuevos profesionales de inteligencia artificial las que se los llevan en primero, segundo, tercer año de las carreras de informática, ¿no? Entonces, el estado de este ecosistema es aún, digamos, incipiente, con mucho para mejorar, y una de las cosas que tenemos que mejorar es hacer ver que en este ecosistema tenemos que lograr un crecimiento equilibrado, ¿no? O sea, si dejamos de tener científicos que a su vez son profesores en las carreras de informática, estas empresas que se diferenciaban y generaban ideas buenísimas y exportaban, bueno, van a perder de alguna manera ese input, ese flujo de capital humano, ¿no? Entonces, bueno, el desafío es juntarse y de alguna manera con esta red que tenemos de institutos de investigadores de informática de CONICET, venimos promoviendo y hablando con distintas industrias, distintos actores. Bueno, la Fundación Sadowski es muy importante ahí, para que este camino, digamos, no termine debilitando una de estas partes. Así que bueno, da para hablar un montón el tema, es algo que nos apasiona y nos lleva muchos días a Sebastián y a otros colegas de los institutos, así que la seguimos. Bueno. Hola. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Seguimos con Enzo Ferrante, que es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Litoral, donde trabaja en el desarrollo de métodos de aprendizaje automático para el análisis de imágenes biomédicas. Enzo recibió el Premio Estímulo Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la sección de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología en el área de Ciencias de la Ingeniería. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, gracias Gerardo y gracias por la invitación, por estar acá. Bueno, no puedo más que sumarme en realidad de alguna manera a los comentarios de mis colegas que han venido planteando cuál es la situación de la disciplina, ¿no? Porque hoy a la tarde vamos a estar, o se va a estar lanzando acá, el Centro Argentino Multidisciplinario de Inteligencia Artificial, que claramente tiene una disciplina que va a ser fundamental, y es la inteligencia artificial. Sin embargo, estamos viendo que, y lo sentimos nosotros, quienes hacemos docencia, quienes hacemos investigación, que esa disciplina, si bien habemos, y este panel lo muestra, investigadores trabajando en este tema, con alguna cuota de federalismo también, porque tenemos en Córdoba, tenemos en Santa Fe, tenemos en Buenos Aires, tenemos en Bahía Blanca, tenemos en Tandil, y voy a estar dejando gente afuera seguro, Rosario, etc. Estamos en un momento en el cual la disciplina necesita del apoyo tanto del sector público como del sector privado. A mí me gustaría ponerle un número absoluto a un porcentaje que nos dijo acá recién Alejandro, que era aquel informe del año 2018 de la comisión que trabajó, la Comisión de Informática particularmente, de redes interdisciplinares, donde decíamos, bueno, sí, el 42% de los investigadores de CONICET trabajaban en informática. Ahora, ¿cuál es el valor real? ¿Cuántos investigadores de CONICET hay trabajando en informática? Bueno, en ese momento, en el año 2018, teníamos alrededor de 200 investigadores solamente en todo el país trabajando en informática. Entonces, ustedes fíjense cuál es realmente el número absoluto de gente que está... tomamos CONICET como un ejemplo, obviamente el sistema científico nacional va mucho más allá de esto, ¿no? Tiene también las universidades, tiene centros de investigación específicos, pero CONICET es uno de los más grandes actores en este juego. Entonces, ese número da cuenta de que necesitamos crecer. Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy para crecer de alguna manera y para hacer que esta disciplina siga creciendo como disciplina? Hay muchas iniciativas que yo creo que es necesario
apoyarlas desde centros como este y desde distintos lugares, como por ejemplo la creación de nuevas carreras. Estamos creando en Argentina nuevas carreras. Laura seguramente va a comentar la diplomatura de Córdoba, Tandil tiene su diplomatura en inteligencia artificial, la Universidad de San Andrés acaba de lanzar la primera carrera de inteligencia artificial como ingeniería. Nosotros en la UNL el año que viene, y esto ya está por ser lanzado, vamos a lanzar la primera carrera en una universidad pública de ingeniería en inteligencia artificial, una también carrera de licenciatura en ciencia de datos, al igual que como hizo la UBA. Digo, se está generando un ecosistema de carreras, pero que necesita gente que lo nutre, y si no tenemos esos docentes, claramente vamos a estar complicados. Los docentes no solamente que no los tenemos, muchos se están yendo y están migrando, entonces necesitamos claramente apuntalar el plantel docente, pensar estrategias creativas, tal vez vinculándonos por algún medio con el sector privado que, no sé, digamos, bueno, esto hay que pensar, ¿no? Estrategias, justamente creo que para eso estamos en este foro, para pensar estrategias que nos permitan apuntalar ese crecimiento. Las carreras son un ejemplo. Creo que Argentina también tiene otras disciplinas que son muy importantes para la inteligencia artificial, como la matemática, como la estadística, que están muy desarrolladas en el país y en las cuales también es necesario que nosotros como investigadores nos apoyemos, que el sistema contemple, que incentive a que esa gente se meta en el mundo de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático. Bueno, estos son algunos factores que me interesaba poner algunas cuestiones más concretas también sobre varios comentarios que se habían venido haciendo. Básicamente, como conclusión, de alguna manera, yo creo que es importante que desde acá pensemos cómo podemos jerarquizar, rejerarquizar nuestra disciplina, porque muchas veces pasa, y esto en un centro multidisciplinario también me parece importante remarcarlo, que a la informática en general como disciplina y a la inteligencia en particular, a la inteligencia artificial en particular como un subcampo, se la ve como una ciencia que provee a otras. Pero no terminamos de ver que realmente necesitamos también hacer, como recién decía Vanina, ciencia básica en este tema. Necesitamos construir nuestros propios modelos, no solo usar modelos que provienen desde otros lados. Entonces, de alguna manera cierro con esto. Nada, pensemos formas creativas de apuntalar el crecimiento de esta disciplina. Gracias. Seguro, sí, en la UNS también tenemos, está por lanzarse. Bueno, muy bien, sí, hay una carrera. Bueno, por último, tenemos a Laura Alonso Alemani, que es doctora en Lingüística Computacional por la Universidad de Barcelona y profesora de Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional de Córdoba. Su área de especialidad es el tratamiento de lenguajes humanos mediante métodos empíricos y trabaja en el área de inteligencia artificial responsable. Entre sus principales intereses están la consolidación del área de minería de datos y el aprendizaje automático en los sectores socioproductivos, lo que ha motivado su participación en diversos proyectos de vinculación tecnológica. Laura. Hola, bueno, primero agradecer, estoy muy contenta de estar acá, la verdad que es un lujo y seguro que nos va a venir muy bien a todos este espacio, así que les agradezco la invitación. Bueno, yo no quiero tomar mucho tiempo porque quisiera que podamos conversar un poco más, ya que estamos todos acá y podemos hacerlo, pero les quería contar un poco, yo no soy del CONICET, yo hago cosas más aplicadas, porque me interesa mucho realmente, me gusta mucho tanto la investigación básica, cómo esa investigación básica llega a nuestra vida concreta, ¿sí? Entonces les quería contar un poco de nuestra diplomatura que largamos en 2018 porque estábamos un poco aburridos, ¿no? Venían gente y nos decía, necesito la inteligencia artificial. Y teníamos que explicar lo mismo una y otra vez, y no eran cuestiones de es que tenés una distribución exponencial y no la podés tratar asumiendo que es una normal. No, eran cuestiones más de, es que hay que mirar los datos, es que necesitas un experto de dominio acá, es que necesitas
dedicarle más recursos a los datos, a entender los datos, a pensar el problema, a pensar la solución. Necesitas involucrar más gente. Y te decían, es que no hay gente. Es que necesitamos que nos formen gente. Les decíamos, bueno, fórmenla ustedes. No tenemos a quién poner a formar a los recursos humanos. Esto eran todo conversaciones sector privado, ¿no? Porque los tenemos produciendo. Prioridades un poco mal puestas, pero bueno, a nosotros nos gusta, nos tentamos. Pancho Tamarit y Oscar Reula nos empujaban, hagan. Y bueno, pasó eso que, no sé si vieron que Bani tiene muchos sombreros. Bani es especialmente responsable, pero nos pasa que somos pocos y hay muchas cosas para hacer y todas son importantes y terminamos haciendo demasiadas cosas. Y a veces las hacemos mal porque son demasiadas. Así que ayúdennos, pongan recursos, porque en cualquier momento vamos a colapsar, ¿sí? Pero armamos una diplomatura. Una diplomatura tiene muchas cosas malas, como por ejemplo, que es una formación corta, ¿sí? Y estas cosas son cosas complejas. No tanto la parte central de los algoritmos y la estadística y los modelos. Eso verdaderamente no es lo más complejo. Lo más complejo es todo lo que hay alrededor, cómo se inserta eso en un sistema. Y 8 meses con 2 veces al mes no era mucho. Pero decidimos llevarlo adelante porque pensamos menos da una piedra, ¿no? Esto es un empujón inicial para que luego tener un poco más de vocabulario y poder conversar mejor. Era nuestra idea, o sea, gente que no va a tomar un curso de Coursera, porque total, ¿por qué vendrían a cursar con nosotros si ya están los cursos de Stanford disponibles online? Bueno, un montón de gente se anotó. Tenemos que reconocer que tenemos una cierta habilidad en este área para ponernos nombres marketineros y eso funciona muy bien, ¿no? Por eso es que cambiamos de nombre cada 2 años, ¿sí? Ya estamos tardando ahora, ¿no? Pero nos pusimos un nombre marketinero y mucha gente se anotó y al cabo de medio año ya había no sé cuántas diplomaturas más también. Pero la gente siguió viniendo a nuestra diplomatura. Nosotros tomamos varias decisiones que nos gustaron, nos pusieron muy contentos también, que fueron seleccionar a la gente. Teníamos muchos más candidatos que vacantes, seleccionar a la gente por diversidad. Esto no lo hicimos de buenos, sino porque si no nos habrían matado nuestro ecosistema, ¿no? Entonces dijimos, no, uno de cada empresa y uno de cada institución. Pero terminó sucediendo que terminamos con economistas, astrónomos, biotecnólogos, biólogos, gente que hacía 30 años que no tocaba un libro, gente de diferentes lugares del sector público. No hemos tenido todavía médicos, pero sí hemos tenido profesores de secundario. Hemos tenido muchas personas de diferentes orígenes y los hemos obligado, porque si no nos obligas no sucede, a trabajar juntos y a entenderse. Y han salido mucho mejor formados por eso que por la formación específica que les damos nosotros, que al final, mira si vamos a competir con Stanford, pues no. Pero ese trabajo específico en proyectos donde tienen que entenderse con otra gente que no habla su idioma, eso fue lo que más impacto tuvo, no solamente cuando esas personas volvían a sus lugares de trabajo o profesionales. Muchos se movieron y fueron absorbidos por corporaciones y eso es algo que estamos tratando de remediar en conjunto con el ecosistema, principalmente de empresas de menor tamaño de Córdoba. Pero volvieron con esas ganas de entender los problemas, no de ser soluciones rápidas, sino de entender de qué se trataba. ¿Sí? Y nosotros fuimos los que más aprendimos y por eso es que ahora estamos trabajando en áreas como inteligencia artificial responsable, en proyectos con otros actores, ¿no? Como este proyecto que estamos con ENSO, con sector público, de medicina, y podemos hablar, podemos conversar, tenemos otras cosas en la cabeza.
¿sí? Porque la ciencia de datos no es únicamente algoritmos, ¿sí? Y estoy muy contenta, muy contenta de ver todas estas formaciones y de ver especialmente la formación que incorpora directamente las ciencias sociales, ¿no? Que es la que está a cargo de Sofía Escaserra, le pueden preguntar luego a ella, que está ahí. Es una diplomatura de inteligencia artificial con la perspectiva social integrada desde el principio, ¿sí? Que nos parece tremendamente necesario para no caer en soluciones reduccionistas, en todos estos problemas que los entendemos perfectamente que están, todo esto del sesgo, pero no los solucionamos. ¿Por qué? Porque no incorporamos estas capacidades en nuestros equipos. Bueno, nada. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos. Bueno, creo que un tema que todos de alguna forma tocaron fue la importancia de hacer ciencia básica, ¿no? Es algo que está nutriendo a lo que hoy estamos usufructuando desde las aplicaciones. A mí me gusta ser didáctico, bueno, yo también soy profesor, entonces siempre me gusta ser bien concreto y dar ejemplos, y como para que se note de qué estamos hablando, ¿no? Ahí estamos, por ejemplo, ya por el año 1962 había algún grupo de investigadores diciéndole a sus compañeros, a gente tratando de vender una nueva estructura de datos, ¿no? Que se llama, no es muy conocida, se llama árbol ABL. Y ese árbol ABL tiene la capacidad de ser insertado, borrado y modificación dentro de sus datos, de lo que están representando en tiempo logarítmico, ¿no? Que no importa el tecnicismo eso, pero quiere decir que se puede hacer rápido y que escala muy bien, ¿no? Eso es algo que estamos usando al día de hoy, ¿no? Otros árboles que aparecen son motores realmente de los sistemas de bases de datos, SQL, no SQL, aparece realmente en todos lados. Y si eso no se hacía, se aprovechaban lo que estaba en esa época, que eran otras cosas, ¿no? Mucho más en pañales. Eso no, hoy seríamos mucho más pobres. Y de alguna forma todo eso son bloques básicos. A mí me gusta hablar también no solamente de inteligencia artificial, también ser más concreto. En general, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, no es una equivalencia, pero no están lejos los sistemas inteligentes. Y los sistemas inteligentes son softwares, ¿no? En general, de alguna forma tienen piezas de hardware muchas veces, pero ahí Vanina también nombró la ingeniería de software. Son realmente cosas fundamentales y entonces son disciplinas que están en la base de todo. Así que no sé si alguien más quiere agregar algo de ustedes sobre este tema. Sebastián. Sí, por ahí me pusiste sobre la mesa algo que por ahí estaba implícito, ¿no? Esto que la inteligencia artificial es un campo muy amplio. Mucho del ruido actual tiene que ver con la posibilidad de crear sistemas inteligentes que cambien nuestras vidas. Me parece muy acertado eso. Yo escuché un poquito todo lo que dijimos y me di cuenta que hablamos de pasado y presente, pero no hablamos de futuro. Entonces yo quería pegar una vueltita de tuerca de futuro. Y me parece que el futuro, la pregunta para hacerse es el centro interdisciplinario que aquí se está presentando hacia el final del día. ¿Qué impacto va a tener en las capacidades científicas tecnológicas en el área de computación, informática y inteligencia artificial, en nuestra capacidad de crear sistemas inteligentes, para decirlo más concreto? Y la verdad que la respuesta es que no sé. Creo que no lo sabemos, porque, bueno, no sabemos bien exactamente cómo va a articular este centro, con lo cual por ahí es un momento para poner deseos, expresar deseos sobre el centro. Y ahí vuelvo sobre la descripción del pasado y del presente que hicimos, para decir, este centro tiene que articular y tiene que tener cuidado con lo que solemos llamar un juego de suma cero, o el juego de la sábana corta, ¿no? Es un centro nuevo, es una oportunidad enorme para avanzar en muchas direcciones, pero en un ecosistema frágil como es el sistema de docencia universitario e investigación en informática, en inteligencia artificial, puede causar destrozos si no se hace con cuidado. Por ejemplo, absorber gente del sistema universitario, el sistema científico, puede ser un motivo de rotura para los grupos de investigación que existen, ¿no? Para los
institutos de investigación como el que dirijo yo. Con lo cual hay que pensar bien cómo articular este centro con lo que hay para potenciar lo que hay y para potenciar el centro. Me parece que eso es algo que tenemos que ir discutiendo en el futuro, supongo. Yo quería... Perdón, dale. Bueno, yo sigo en el sentido del ecosistema, ¿no? A mí como director de un centro científico tecnológico y además de un instituto de informática, me toca reunirme con empresarios y todo tipo de organismos, pero ahora centrado en la informática, en la inteligencia artificial, lo que vengo viendo es el camino que hacen muchas de las empresas de todo tamaño. En particular me voy a centrar ahora en las medianas grandes que han recorrido una parte interesante. Esa parte interesante es que han descubierto el valor agregado que les da tener doctores en sus staffs, doctores especialmente en computación, ¿no? Pero han llegado a la mayoría, les diría, de los que vengo hablando, a conclusiones un poco amargas. Las conclusiones amargas son, bueno, nosotros tenemos un súper especialista en inteligencia artificial, tenemos 2, tenemos 5, tenemos 10, y ellos hacen cosas a escala pequeña, el prototipo, de cosas que pueden hacernos diferenciar o un producto mejor competitivamente. Ahora, cuando a eso lo vamos a llevar a la práctica, nos encontramos con estas barreras de que necesitamos ingenieros de software con unas capacidades que prácticamente no están en el mercado, o nos topamos con cuestiones regulatorias o cuestiones éticas y cuestiones que a veces trascienden lo que estamos formando nosotros en las universidades, ¿no? Entonces, acá aparece esto de que llevar a la práctica la inteligencia artificial no solo se trata de tener gente con skills en inteligencia artificial, sino que involucra otro montón de capacidades que obviamente, a menos que uno sea una enorme empresa, o es muy difícil que tenga su departamento de I+D con todo ese tipo de capacidades, ¿no? Bueno, lo otro que les decía es que no están encontrando este tipo de empresas en nuestro mercado laboral respuesta a este tipo de cosas. Bueno, oportunidad nuestra dentro del sistema científico-tecnológico es dar respuesta desde posiblemente instituciones como la que hoy se está creando, pero implica articular, digo, las muchas y pocas capacidades que tenemos. Digo, muchas capacidades en cuanto a calidad, pero pocas en cuanto a número, ¿no? Somos un puñado de gente que de hecho nos conocemos todos y nos vemos cada 2 por 3, así que bueno, vamos hacia eso y con ganas de poner el hombro y aportar desde nuestro conocimiento de una parte que es el sistema científico-tecnológico. Yo quería algo cortito, ¿no? Por ahí mi presentación de la diplomatura da una idea falsa de que ya está, esto es la solución, formaciones cortas, de donde hay una transferencia de la universidad a la industria. No quería dar esa impresión, que charláramos. No es una formación corta porque se basa en el sistema de educación pública. Y todas las personas que cursan la diplomatura, prácticamente todas, han tenido una trayectoria académica larga o la están teniendo. Sin esa trayectoria no podrían adquirir la madurez para que tenga sentido esa formación. Las cosas no están en el vacío. No es que tenemos una solución cortita para la situación en la que estamos. Es una situación compleja en la que efectivamente hay una demanda muy alta, tenemos un ecosistema muy frágil que se rompe por muchos lados, porque entramos en burnout, nos quemamos todos muy rápido, somos muy pocos y hay una demanda que hace que seamos cada vez menos en la parte de formación, porque bueno, hay otros incentivos, ¿sí? Y se ha hablado mucho de, claro, porque la gente trabaja para afuera y les pagan en dólares. Pero no es el único problema. No es que la gente
los estudiantes dejan el segundo año porque se van a trabajar para una empresa para afuera y no terminan su formación, no hacen doctorados, no se quedan en el sistema de investigación porque les pagan en dólares. También sucede que por ahí lo que les estamos pagando no les alcanza para vivir o les alcanza para comer fideos todos los días. Eso es un problema. ¿Sí? La gente a veces no es que se va porque van a cobrar mucho más, es que se va porque no le alcanza, ¿eh? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y nosotros lo que tratamos de hacer es que las empresas nos financien la permanencia de las personas en el sistema científico, que haya más interrelación también a nivel financiero, y las empresas vienen y dicen, claro, porque nosotros nos van los trabajadores se van y trabajan para empresas de afuera porque les pagan en dólares y nosotros no les podemos pagar en dólares. Trabajemos juntos. Hay mucha gente que trabajaría en lo que le gusta sin cobrar en dólares si pudiera vivir tranquila con eso. Eso también es algo a tener en cuenta. A mí me gustaría agregar una dimensión más a esta discusión sobre el ecosistema, que es la cuestión del balance de género y diversidad, ¿no? Definitivamente la aplicación del desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial tiene que ser multidisciplinaria, ¿no? Los sistemas inteligentes de los que estamos hablando no son sistemas de software que viven en un vacío, son parte de un sistema sociotecnológico, ¿sí? Que, porque son inteligentes, tienen algunas capacidades que podemos decir que son parecidas a la cognición humana. Algunos van a tomar decisiones, otros nos van a informar o resumir información o conocimiento que existe, pero de alguna forma todo eso deriva en toma de decisiones que afectan a distintas partes de la población, ¿no? Entonces, definitivamente la aplicación de la inteligencia artificial es multidisciplinaria, ¿sí? No queda duda de eso, pero también tiene que ser diversa, ¿no? Y ahí es quizás la cuestión de género la que más acostumbrados estamos a abarcar, ¿sí? Pero quiero ser un poquito más amplia en eso al principio, de decir es inevitable y es absolutamente importante que pensemos tanto en el ámbito científico, tecnológico, como de ingeniería de la inteligencia artificial, como aplicación y desarrollo efectivo de sistemas de inteligencia artificial, tener equipos diversos, ¿sí? Yo el otro día en una charla en la licenciatura de Ciencia de Datos de la UBA les decía a los alumnos, ¿cuál es el problema de no tener mujeres en computación o en ciencia de datos? Más allá de la cuestión de equidad y de que tenemos que tener la oportunidad como mujeres de estudiar lo que querramos, ¿sí? Lo que pasa es que si no tenemos estudiantes mujeres, no tenemos desarrolladoras mujeres, no tenemos implementadoras mujeres y no tenemos mujeres que toman decisiones en la construcción y en la implementación de sistemas que afectan a la sociedad. Las implicancias que eso tiene son muy fuertes, ¿sí? Y muy arrogantes, ¿no? Porque es como pensar, hago, digamos, mea culpa del área de donde yo vengo, que hay una porción de la población que puede resolver cualquier tipo de problema para cualquier otro individuo de la sociedad, ¿no? Cuando todos sabemos que en cada decisión que tomamos para la construcción de algo, el diseño de algo, estamos dejando nuestra marca de sesgo de nuestra cultura, nuestra educación, nuestras vivencias, ¿sí? No es lo mismo una persona que se crió en el campo, que se crió en la ciudad o que se crió en una ciudad mediana, ¿no? Todas esas cuestiones van a afectar el diseño de los sistemas de software, los sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, no tener mujeres, no tener diversidad es un problema grave. No es un problema solamente local, ¿sí? Es un problema a nivel internacional y lo entendemos, estamos tratando de hacer cosas, hay lugares y momentos en donde no sabemos cómo seguir, porque a veces en algunos puntos hemos logrado más estudiantes mujeres, pero después no los podemos retener,
¿sí? O no llegan a la industria, ¿dónde las perdemos en ese camino? ¿Sí? Entonces me parece que desde la definición de las cuestiones de política pública y de las acciones como es el centro multidisciplinario, pensar también en la diversidad desde el vamos, desde la construcción, ¿no? No encontrarnos 1, 2 años, 5 años después, sino, uy, somos 2 mujeres en una sala de 40, 50, 80 personas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Marina. Ya le damos la palabra a Enzo, pero antes de un comentario sobre esto, que realmente la diversidad es como dijo, hola, se acoplan. Hola, hola, ahora sí. La diversidad es, como dijo Vanina, un concepto multifacético, ¿no? Como dijo recién, yo es algo que por ahí no piensa hasta que no tiene la experiencia, ¿no? De ver, por ejemplo, cuestiones de género, de raciales, étnicas, de experiencias, ¿no? Como dijo, alguien de pueblo versus alguien de ciudad, es algo realmente increíble cómo tener gente diversa en la misma, el mismo esfuerzo, el mismo proyecto, misma cátedra, lo que sea, lo que estamos hablando, nutre valores que realmente después se nota que van a poder desarrollar cosas mucho más robustas, más inclusivas, digámoslo con esa palabra. Así que es una muy buena observación. Bueno, le doy la palabra a Enzo. Sí, quería hacer 2 comentarios. Uno, bueno, gracias Vanina por traer el tema, la verdad que era súper importante. La cuestión de diversidad, como vos decís, es fundamental en términos de los equipos, pero como siempre charlamos con la ovación que está allá cuando charlamos en nuestros trabajos en ARFAI, que es un proyecto hermoso que justamente muestra cómo la inteligencia artificial se puede llevar para la política pública. Hablamos de que también es importante pensar en otras dimensiones, o sea, en la dimensión es fundamental, esta que dijiste, la gente. Tenemos también la dimensión de los datos y tenemos también la dimensión de los modelos, ¿sí? Son dimensiones que a mí siempre me gusta nombrar juntas porque creo que es importante en un centro multidisciplinario de inteligencia artificial que pensemos en cómo estamos produciendo los datos. ¿Sí? ¿En qué datos estamos produciendo? En que necesitamos datos propios, datos producidos desde Argentina para representar a nuestra población, desde imágenes médicas propiamente nuestras, hasta nuestros propios datos genéticos, hasta un montón de cosas que caracterizan a nuestra población. Y son la materia fundamental que utiliza el aprendizaje automático, por lo menos, ¿no? Uno de los subcampos de la inteligencia artificial. Entonces, pensar en eso me parece que también es importante, y también ahí tenés un ejemplo de temas que la inteligencia artificial como disciplina debería abordar, propios, que son estas cuestiones de equidad algorítmica, el desarrollo de modelos justos, que también necesitamos gente que investigue particularmente en esos temas. Y para eso necesitamos fortalecer esta disciplina. Ese era uno de los comentarios que quería hacer, y por otro lado, volviendo a lo que se nombró al sector privado, ¿no? Y la importancia, en algún momento lo tocamos, ¿qué puede hacer el sector privado para ayudarnos en esta construcción? Financiar becas, por ejemplo, ¿sí? Financiar a nuestros doctorandos, incentivarles a que tengan una beca que no le requiera a ese estudiante que vaya a la empresa a trabajar y qué sé yo, no, porque van a estar financiando al sistema de alguna manera que después le va a dar a esos empleados que necesitan. Entonces, grandes empresas, y tenemos muchos unicornios en Argentina en estos temas, que piensen cómo podemos lograr financiamiento que incentive al sistema a producir a esta gente, a generar estos talentos, ¿no? Eso me parece que es un rol que el sistema, la parte privada tiene y puede hoy en día apuntalar. Muy buena idea, sí, realmente es algo que para una empresa, bueno, como dice Enzo, unicornio, financiar unas becas en universidades nacionales, en centros como los que sean, ¿no? No son realmente un esfuerzo tan grande desde el punto de vista financiero, y realmente puede tener un impacto importantísimo. Y bueno, también volviendo al tema de la ingeniería de software, ¿no? Y de las ciencias básicas, de cómo producir un sistema inteligente. Creo que una de las brechas también que hay en la industria, no sé si alguno quiere conocer, tal vez Vanina desde la Fundación Sadowski, que lo que tenemos que también es lograr comunicar lo que implica desarrollar un sistema inteligente, o sea, no
como proyecto completo, ¿no? No es lo mismo escribir un artículo científico resolviendo un problema particular que producir un sistema. Pero las empresas por ahí adoptan la visión totalmente opuesta y piensan que se acercan, por ejemplo, al CONICET, a una universidad y que ahí ya está, pueden hacer todo, ¿no? Y realmente creo que el desafío que tenemos es cerrar esa brecha entre los que idean, los que diseñan a alto nivel, que pueden ser gente más así, digamos, con doctorados, ese tipo de cosas, o investigadoras, y la gente que se va a tener que sentar y hacerlo, ¿no? Es como si yo hablara de que es lo mismo un arquitecto que un albañil, ¿no? Esa es la brecha de la que estoy hablando, ¿sí? El que se sienta a programar y a hacer, en general no es el mismo que el que se sentó a hacer el plano, ¿no? Como la construcción. ¿Y quieren decir algo de esto? Esto un poco está relacionado con lo que decía Alejandro, ¿no? Que decimos, bueno, tenemos personas excelentes, investigadores, doctores, pero después no tenemos los ingenieros de software con el talento que necesitan para llevar a la productividad un sistema de inteligencia artificial que fue modelado en el laboratorio. Porque una cosa es almacenar, analizar los datos como una prueba de concepto y para crear un modelo teórico que pueda mostrar que funciona, que podemos predecir esto, que podemos predecir lo otro, y otra cosa es ponerlo en producción y mantenerlo, ¿sí?, funcionando quizás en tiempo real, donde tenemos usuarios consultándolo probablemente, o ingresando datos nuevos todo el tiempo que cambian de forma, ¿sí? Hay todo un ecosistema de construcción de esos sistemas y de mantenimiento de esos sistemas que necesita gente muy capacitada y muy especializada, y que también nos faltan. Hace unos meses, charlando con Ernesto Mislek, me decía, haciendo la analogía de la arquitectura y los albañiles, necesitamos albañiles que sean muy especializados en construir ese cachito chiquito que conecta el cloud con el sistema de razonamiento, ¿no? Y entonces, bueno, no solamente es la formación en términos de inteligencia artificial, sino de todas las otras áreas de la computación y de otras disciplinas que van a alimentar a eso. Sí, me parece que también ahí también hay algo de diversidad, ¿no? Es como que tenemos la idea, por ahí, no solamente en la industria, también en la academia, ¿no? Que hay un problema y lo que uno necesita es alguien muy capo para resolver ese problema. Muy individualista, ¿no? Muy de decir, lo que necesitas es el rockstar que te va a solucionar, un Maradona de la ciencia de datos, ¿no? Y en general son proyectos muy complejos que requieren de muchas capacidades y que requieren de que esas capacidades se hablen entre ellas, estén dispuestas a hablarse en lugar de decir, no, es que mira, esto es muy complicado, no lo vas a entender. Sí lo voy a entender, explícamelo bien, ¿sí? De bajar, de cambiar, de hacer ese cambio cultural, ¿no? De bajar del, no, esto yo lo hago solo, esto es demasiado complicado para vos, ¿sí? Y de ver el valor del otro, el valor de la mirada del otro. Hay un montón de problemas que se solucionan viendo que quizás no era un problema por empezar, que quizás hay una solución más fácil, o que quizás con la solución estamos creando otro problema. Y para ver eso uno necesita incorporar otras miradas, como decía, mujeres, como decía Vani, personas de otros lugares, personas con diferentes discapacidades, personas con diferentes trayectorias, ¿sí? Que si no, terminamos haciendo soluciones que no son soluciones. Y yo quería también sumar una cosa ahí, que estamos todo el tiempo tratando de sobrevivir a esta sangría que decía Sebastián, de gente
que se va a la industria, ¿no? Y quizás no es de vuelta esta cosa tan manida del círculo virtuoso. Queremos que se vaya a la industria, pero que vuelvan, que la industria les deje lugar para volver. Pero nosotros también, o sea, nosotros también hemos visto crecer esta forma de solucionismo rápido, donde en la academia también estamos generando rápido cosas que nos sumen los puntitos necesarios para sobrevivir en este sistema que está agarrando un ritmo tan vertiginoso. Nadie queremos eso. A todos nos gusta trabajar bien, sí, ganar plata, pero trabajar bien en cosas que nos gusten, entenderlas bien. Una buena forma en que nos podríamos ayudar los unos a los otros es, bueno, reducir un poco nuestros beneficios todos, ¿no? Postergar un año más nuestro ascenso, tener un poco menos de ganancias a final de año para que nuestra gente tenga el margen para formarse, tenga el margen para perder no sé cuántas horas de su jornada en hablar con alguien que quizás no llegue a nada, pero posiblemente a largo plazo es lo que nos hace seguir creciendo en lugar de terminar muriendo. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero así ya terminamos con vos. Cortito, entonces. Yo para tomar dos temas que quedaron, uno es el nexo entre el científico que se le ocurren ideas bárbaras y después no se pueden hacer. Nosotros, como los directores de institutos de CONICET de Informática, planteamos este problema al CONICET hace unos años y nos respondieron: van a tener miembros de la carrera de personal de apoyo, es personal que tiene esas capacidades. En algunos casos se triplicó la cantidad de personal con ese perfil, pero el se triplicó pasó de 1 a 3 en términos absolutos, con lo cual digo, da risa porque somos eso. Eso permitió incrementar obviamente las posibilidades de hacer transferencia con empresa, con industria, y claramente resolvieron un problema. Simplemente para decir que el sistema científico-tecnológico tiene herramientas y tiene la voluntad de aportar en ese sentido. Lo que pasa es que somos un puñado de gente. El otro aspecto que decía Laura es esto de volver, ¿no? Nosotros tenemos mucha gente en empresas de súper primer nivel, y cuando ellos intentan volver, empiezan con cuestiones de exclusividad, NDAs súper estrictos, propiedad intelectual y demás, sobre los que hay cero flexibilidad, no de parte del sistema científico-tecnológico, sino de parte del empresariado, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas a discutir y a planificar para realmente convertirnos en un ecosistema sustentable y que apunte a generar virtuosismo y diferenciar a nivel de industria y ciencia, ¿no? Así que nada más. Bueno, muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. Sí, bueno, y para concluir, también lo que nos toca de nuestro lado del CONICET es reconocer, ¿no?, las participaciones en este tipo de proyectos de transferencia, donde no siempre en las carreras se reconocen. Entonces eso son lo que termina faltando son incentivos, ¿no?, para que participen. Así que bueno, nos quedaríamos hablando creo que 2 horas más, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias al Consejo por organizar esto e invitarme.